El sistema Londres contra la defensa india de rey es un planteo sólido que goza de mucha popularidad entre jugadores de mediano nivel por el reducido número de ideas y variantes que encierra, pero es también practicado con una frecuencia importante por maestros, maestros internacionales e inclusive grandes maestros. Bienvenidos, mi nombre es Robert Cuadros. En el video de hoy voy a enfocarme en algunas líneas que surgen cuando las negras proponen la defensa india de rey y entran en la variante con dama e8, con la idea de jugar e5. Esa variante es ciertamente incómoda para las blancas y por ello muchos jugadores abandonan el sistema Londres. Confío en que este video pueda hacerlos volver. Comencemos. En 2004, Garry Kasparov ofreció una simultánea en Sao Paulo y se encontró con el fuerte jugador local Augusto Horiguti. Horiguti con las piezas negras propuso la defensa india de rey, a lo que Kasparov respondió planteando el sistema Londres. La jugada D6 crea la amenaza caballo H5, que eliminaría a este alfil, por lo que se recomienda en este momento H3, habilitando un escondite para el alfil. No obstante ello, Kasparov optó por enrocar de inmediato, ya que, en caso de caballo H5, la teoría contempla alfil G5, un contrajuego interesante. Si el negro quiere seguir acosando al alfil con H6 y G5, el blanco dispone de la muy interesante caballo Fd2. Tras la captura del alfil, el flanco de rey de las negras quedaría debilitado. Por otro lado, si las negras, después de caballo Fd2, juegan caballo F4, se producirían las capturas, y ahora C3. El blanco tendría una buena posición por la solidez de su centro y por la no muy sana configuración de peones en el ala de rey de las negras. Bien, volviendo a la partida, después del enroque de las blancas, Horiguti continuó con caballo bd7. Kasparov se decidió finalmente por h3 para preservar el alfil, y ahora dama e8, que es la jugada que nos interesa. Es evidente que las negras preparan la reacción central e5, y por ello las blancas dan inicio al contrajuego con c4. e5 continuaron las negras en efecto, alfil h2. No es difícil darse cuenta de lo molesto que debe resultar para las blancas el que este alfil se haya convertido de pronto en una fuerza inactiva. Pero la jugada c4, de hecho, es la raíz de un plan cuyos objetivos son la reactivación del alfil y el lanzamiento de una ofensiva total sobre el flanco de dama. Horiguti jugó caballo e4, un movimiento que encierra dos ideas. Una es impedir el desarrollo normal del caballo por la casilla c3. La otra es el avance temático f5, buscando crear oportunidades de ataque en el flanco de rey. Así que las blancas desarrollan el caballo a d2 para cambiarlo por el caballo de e4. Esto es favorable al primer jugador. Las negras mueven la dama a e7, las blancas llevan una torre al centro, e4, caballo e1, y aquí las negras pudieron haber efectuado el avance f5, pero quizá desistieron de ello por dama a5, jugada que plantea algunas dificultades en el flanco de dama. En la tercera partida de este video
ampliaré las ideas relacionadas con dama A5. En lugar de F5, las negras jugaron caballo F6, activando de una vez al alfil. La segunda torre de las blancas se ubicó en la columna C para impulsar el avance del peón, y ahora esta jugada, torre de 8, que tiene el mérito de impedir inmediatamente dicho avance. Bueno, el blanco hizo B4 con idea de reforzar C5, y aunque parezca extraño, las negras respondieron D5. Por supuesto, ahora el blanco podría realizar fácilmente el avance a C5, y seguramente eso era lo que esperaba Horiguti. Pero tras C5, el negro podría consolidarse o incluso proponer algunas simplificaciones. Kasparov no cae en la tentación y contesta B5, demostrando que comprende muy bien la posición. Si las negras cambian en C4, las blancas ya pueden iniciar la presión sobre el peón de C7, que como ven se trata de un peón retrasado. Sabemos que un peón retrasado es un peón que no se puede avanzar sin perder material. Aquí el control de la casilla C6 por parte de las blancas convierte al peón de C de las negras en un peón retrasado. Así que primero mueven el caballo a E8, protegiendo el punto C7. Las blancas no se apresuran con el avance a C5 y más bien continúan ganando espacio en el flanco de dama. Nuevamente la captura en C4 es mala por el tema del peón retrasado. Alfil E6, las negras desarrollan su última pieza menor y ahora sí, C5. Ya C6 no sería buena porque las blancas podrían apoderarse fácilmente de la columna B. B6 tampoco es satisfactoria, ya que generaría casillas débiles que podrían ser aprovechadas por el caballo. Tampoco sería conveniente A6, pues las blancas atacarían con facilidad al peón aislado. Así que las negras decidieron fortalecer el flanco de dama. Kasparov activó su caballo, llevándolo a la casilla B4, y ahora las negras efectúan un tímido intento de ataque en el flanco de rey. Esto no preocupa a las blancas, que fácilmente rechazan dicha tentativa y siguen con el avance de sus peones en el flanco de dama. El negro pretende destruir los muros defensivos del rey enemigo, pero las blancas asestan ya el primer golpe directo que traerá irremediables consecuencias para las negras. Por ejemplo, la captura en A6 deja al peón de A aislado y expuesto al ataque de las piezas pesadas. Y bueno, el caballo también haría su parte. Proteger al peón llevaría al mismo resultado. Horiguti eligió B6. El problema es que eso dejó la casilla C6 a merced del caballo. Dama de 7, única, para defender al mismo tiempo al peón. Torre C1. F6, para cubrir la casilla E5 contra una posible invasión del caballo o del alfil. El negro
parece haber tomado todas las medidas preventivas. Pero justo ahora, Kasparov realiza la maniobra que le da la ventaja definitiva. ¿Se animan a buscarla? Para ello sería muy útil pausar el video. Piénsenlo un poco. Bien, Kasparov jugó caballo B8, atacando a la dama. Esta se retira, se cambian las torres, caballo C6, tocando el peón y amenazando el doble en E7. Dama D7, única otra vez, y con alfil B8, el peón de A7 está perdido. La lucha ya podría considerarse concluida en este momento. Horiguti se rindió pocas jugadas después. ¿Es posible que el plan desarrollado por Kasparov haya sido completamente original? En el torneo de Bugoyno de 1978, Boris Spassky y Enar Bukic entraron en la misma línea, con Spassky postergando la jugada H3, igual que Kasparov en la partida anterior. Así que, después de Dama E8, se arribó a la posición que ya hemos visto. ¿Y qué creen? Spassky jugó C4. E5, alfil H2, todo igual que en la partida anterior, pero aquí, en lugar de caballo E4, las negras ensayaron Dama E7, seguramente para acelerar la coordinación entre las torres. Pero claro, eso permitió que las blancas puedan desarrollar el caballo a la casilla más óptima, la casilla C3. El negro avanzó el peón de E, atacando al caballo. Este se retiró a la casilla D2, y ahora las negras jugaron torre E8, buscando reforzar la situación de su peón central. En este momento, Spassky inicia una operación interesante. El peón de C7 queda atacado, con amenaza de doble incluida, entonces las negras lo defienden. La jugada caballo B6 también serviría para proteger el punto C7, pero ello facilitaría el avance del peón de C. Como sea, las blancas jugaron de todas formas C5, golpe característico contra los peones negros en esta variante. Por supuesto, D por C5 conduciría a la pérdida de la calidad. Por ello las negras respondieron A6 para expulsar al caballo. Pero aquí las blancas revelaron el verdadero sentido de la maniobra del caballo. Los invito a que intenten descubrir lo que jugó Spassky. Si desean, pueden parar el video. Veamos. C por D6. Las blancas entregan el caballo, pero van a obtener una compensación más que suficiente, 3 peones. Además, la acción paralizante del peón en la séptima horizontal, la clavada del alfil sobre el caballo y la debilidad de la casilla de 6 le dan al blanco, como mínimo, una cómoda igualdad. A continuación, las blancas se dedicaron a activar sus fuerzas, aumentando la presión en el centro y en el flanco de dama. Después de una intensa lucha, Spassky triunfó en la jugada 41. En la tercera ronda del Campeonato de Polonia del año 2013, el maestro internacional Zbigniew Pakleza, llevando las piezas blancas, se enfrentaba contra el maestro FIDE Łukasz Lichnowsky. Ambos maestros repitieron la partida Kasparov-Horiguti hasta la jugada 11 de las blancas, no obstante que hubo dos diferencias
mínimas. La primera es que las blancas realizaron la jugada H3 inmediatamente después de D6. Y la segunda es que las blancas no esperaron la jugada E5 para retirar el alfil a H2. Aparte de esos pequeños detalles, todo fue igual. Bien, las negras atacaron al caballo con E4. Esta jugada la hemos visto en las dos partidas anteriores, aunque en posiciones distintas. Y ahora, esta jugada típica de los esquemas de la defensa india de rey, F5, que como muchos de ustedes saben, es muy útil para iniciar el ataque en el flanco de rey. Pacleza decide activar el caballo de una vez y Lichnowsky coloca la dama en E7. Movimiento que también hemos visto, solo que en otro orden. Lo que hace diferente a esta partida es la jugada dama A5, a la que me había referido en la partida Kasparov-Horiguti. La dama ataca el punto C7. Además, prepara el avance que ya nos resulta familiar, C5. El tema no se presenta tan sencillo para las negras, porque si, por ejemplo, prueban con B6 para bloquear el ataque y expulsar a la dama, simplemente dama de 5, ganando la torre. Así que las negras tienen que ir con cuidado, por lo que comienzan retirando primero el caballo para tener defendido el peón de C7. Las blancas proceden ya con el avance del peón de C. Las negras desarrollan su última pieza menor. Ahora, en el caso de D por C5, las blancas tomarían en C7 y tras los cambios se quedarían con un excelente caballo en el centro y con cierta iniciativa en la columna C. Después de alfil E6, las blancas cambian en D6, mejoran la ubicación de su caballo y a continuación ambos jugadores comienzan la disputa por el control de la columna abierta. La siguiente jugada de las negras, A6, era necesaria en vista de la amenaza del salto del caballo hacia la casilla B5. Pero como vamos a ver, la debilidad que se crea en la casilla B6 va a influir de modo determinante en la lucha por el dominio de la columna abierta. Con caballo C4, las blancas comienzan a trabajar inmediatamente sobre la debilidad en B6. Además, amenazan ganar el peón de D6. Es posible que la posición de las negras ya sea muy difícil de sostener. Si mueven el peón, viene el ataque doble en B6, y aunque la captura intermedia con jaque evite la pérdida de la calidad, no se podrá impedir la entrada de la torre en la séptima fila. Si defienden al peón con torre C6, otra vez caballo B6, forzando el cambio de las torres y dejando la columna abierta en manos de las blancas. Por eso las negras decidieron deshacerse del caballo, aunque esto no alivió mucho la situación. Después de alfil F8, las blancas comienzan el doblaje de las piezas pesadas con torre C3. Aquí no serviría torre por C3, pues el blanco tomaría de inmediato la columna abierta, al no contar las negras con suficiente apoyo en la casilla C8. Siguió dama de 7, las blancas doblan las torres, de nuevo la captura en C3 deja a las blancas con el dominio de la columna, alfil E7,
dama b6. Observen cómo las blancas extraen el máximo provecho de la casilla b6 para atacar los peones débiles. El negro hace todo lo posible para mantener la defensa, pero el acoso sobre las debilidades es incesante. Las negras tienen que abandonar la columna C, y ahora el blanco va tras el único defensor efectivo de la casilla C7, el caballo. Este se aparta y enseguida Pacleza se establece en la séptima horizontal. El negro intentó infructuosamente corregir los defectos de su posición, pero las amenazas de las blancas eran cada vez más difíciles de responder. Ahora la diagonal ha quedado libre, a merced del alfil, que ataca a la torre, pero claro, la dama está atacada también. Así que dama c7, preparando una combinación realmente interesante. El negro rehuye el cambio y juega dama e6. Ha llegado el momento para que las blancas conviertan su enorme ventaja posicional en ventaja decisiva. Así que es una buena oportunidad para que detengan el video e intenten descubrir la jugada de las blancas. Muy bien, la jugada es dama e5. Desocupa la casilla c7, ataca a la dama y tras cualquier retirada de esta seguiría torre c7, alfil f4, buscando las casillas g5 y h6, torre c5, presionando sobre el peón de d5, etc. El cambio de damas llevaría a la pérdida del peón de d5. En la partida, Lichnowsky prefirió defender a la dama, pero entonces perdió la calidad y muy pronto la partida. Bueno, es todo por hoy sobre el sistema Londres. Pueden dejarme sus preguntas, comentarios y sugerencias en el espacio que está debajo del video. Yo tendré mucho gusto de responderles. Estuvo con ustedes Robert Cuadros. Hasta la próxima.